Con ustedes, la doctora Liliana Carolina Córdoba Albores, de la Universidad de La Salle Bajío. Es ingeniera biotecnóloga con estudios de doctorado por el Instituto Politécnico Nacional. Es profesora e investigadora de la Escuela de Agronomía de la Universidad de La Salle Bajío y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con una patente, además de publicaciones de artículos científicos y capítulos de libros especializados. Ella participa con su ponencia La diversidad biológica del suelo en el manejo de hongos y nemátodos en hortalizas. Demos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues espero que no se me queden dormidos. Yo sé que esta es la última ponencia de muchas ponencias que han tenido en estos 3 días, pero les aseguro que con esta van a aprender mucho o les van a quedar muchas dudas, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Después de casi 12 horas de viaje ya estoy aquí y esta tierra me recibió con hartas bendiciones, harta lluvia, ¿verdad? Entonces ustedes disculparán un poquito estar media empapada. Pero bueno, vamos a empezar con esta presentación. Pues esta es un avance de un trabajo de mis estudiantes. Nosotros generalmente en Guanajuato trabajamos bajo la estructura de invernaderos y a diferencia de aquí de esta tierra, pues que trabajan bajo campo abierto. Entonces, quiero empezar a platicarles con que el suelo es un sistema vivo, completamente dinámico, y la cuestión de la idoneidad varía de un lugar a otro. Cuando yo mencionaba que en Guanajuato trabajamos bajo el esquema de cultivo protegido o de invernaderos, es porque las características de los suelos son muy diferentes a las que aquí tenemos. En el avión pues yo veía mucha vegetación y pues se siente la humedad, a diferencia de Guanajuato que no tenemos suficiente humedad relativa. El suelo es el componente central de los recursos y la base del desarrollo agrícola y la sostenibilidad económica. Es también un reservorio de una 1/4 parte de la biodiversidad mundial. ¿A qué me refiero cuando hablamos de la biodiversidad? Bueno, generalmente cuando decimos biodiversidad nos referimos o nos hacen referencia a toda la vegetación, ¿verdad? Pero resulta que en el suelo también hay microorganismos que, dependiendo de la biodiversidad vegetal, van a estar presentes estos microorganismos. Cuando nosotros introducimos algunos cultivos, quitamos la vegetación tradicional en los suelos, como es en el caso de esta zona, e introducimos pues todo lo que queremos cosechar, ¿verdad? Se hace una modificación de esa microbiota. Perjudicamos la densidad de las poblaciones microbianas y afectamos las aptitudes de diferentes grupos microbianos, así como de las interacciones que hay entre ellos. Y solo cierto grupo de cuando está originalmente, se puede adaptar a estas zonas. Entonces, ya nos comentaba el ponente anterior, y en la escuela también nos enseñan esa parte, sobre el triángulo de la enfermedad, en donde interviene el patógeno, el ambiente, el huésped, para que se produzca una enfermedad. Pero aquí ponemos un cuarto elemento, que somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque es lo que les decía, que la enfermedad se produce cuando nosotros introducimos. Generalmente, en un ambiente sano o en un ambiente regular, existen 3 actores bien importantes. El primero, o el que generalmente
nos da beneficios, pues son los buenos. Todos los microorganismos que nos eficientan la toma de nutrientes, la tolerancia a estrés abiótico, la resistencia a enfermedades, o también conocidos como microorganismos benéficos. Estos pueden ser pseudomonas, bacilos, tricodermas y todo lo que conocemos en el mercado actualmente. Sin embargo, también tenemos a los malos, que son todos esos microorganismos patógenos y que también entran, en este caso, algunos nemátodos, que aquí tienen mucho problema con nemátodos. Entran también algunos como Fusarium, Phytophthora, etcétera. Y algunos que también nos producen enfermedades, y esos les llamamos los feos. ¿Por qué? Porque esos también son patógenos de humanos, y esos muchas veces también los encontramos dentro de lo que cosechamos. Y estos, pues, generalmente pues no los queremos encontrar ahí, ¿verdad? Pero existe también un elemento que no consideramos cuando introducimos algunos cultivos. Todas las plantas en la parte superior, pues tenemos, dependiendo de la especie de la planta y de todos los factores que están sobre o arriba en la parte visible, como la luz, la temperatura, los nutrientes, ¿verdad?, las precipitaciones. Pero en la parte de abajo, en la raíz, también existen algunos metabolitos que son los que tienen esta interacción directa con los microorganismos. Cuando hay microorganismos buenos que sí tengan interacción con estos exudados de las raíces de las plantas que nosotros introducimos, pues no se produce la enfermedad. Pero ¿qué pasa si esos exudados no atraen a estos microorganismos y más bien atraen a los malos? Y es cuando se produce la enfermedad. Y si a esto le sumamos que los factores ambientales como luz, precipitación y plagas, pues nos va a afectar o nos va a incrementar la cantidad de microorganismos malos. Y hace un momento nos decía el ponente anterior sobre la pirámide, pero bueno, con todos estos factores, yo creo que en lugar de ser una pirámide, se va a ir convirtiendo como en un icosaedro o como una pirámide como de 8 lados, más o menos, porque cada vez se van detectando más cosas que intervienen en estos factores. Obviamente para el control de los microorganismos malos, pues utilizamos generalmente el control químico, y como también mencionaron anteriormente, pues ya tenemos problemas de resistencia, de contaminación y las exigencias, el aumento de exigencias de inocuidad en los productos que nosotros comercializamos, y además la pérdida de la biodiversidad. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente, cuando nosotros hacemos aplicación de productos químicos, y me voy a referir específicamente a los nemátodos porque yo sé que ese es un problema muy serio en esta zona. Cuando nosotros tenemos fitopatógenos, nemátodos fitopatógenos en nuestros cultivos, generalmente aplicamos un nematicida. Resulta que en el suelo, al ser un sistema dinámico, también existen nemátodos que nos van a ayudar a que esas poblaciones de microorganismos malos, como las bacterias o algunos hongos, hay nemátodos que consumen esas esporas. Y nosotros, al aplicar un nematicida, en lugar de solo matar los fitopatógenos, también nos echamos a todo este arsenal de ayudantes nuestros
que nos van a ayudar a bajar las poblaciones de los microorganismos fitopatógenos. Entonces, en el caso de estos, pues participan de manera muy importante en la descomposición, mineralización y flujo de nutrientes en el suelo, y además, les decía, funcionan como algunos reguladores de poblaciones de hongos y bacterias. Si nosotros no tenemos el conocimiento de estos microorganismos y a todos los tratamos por igual, como a los fitopatógenos, entonces nosotros mismos estamos restando ayuda que tenemos nosotros mismos en el suelo. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es mantener el suelo vivo, es un seguro de fertilidad y perdurabilidad, en el tiempo. Y entonces la presencia de una gran biodiversidad biológica nos va a aumentar la capacidad para funcionar sosteniblemente un sistema, y que cada organismo presente en el suelo nos va a ayudar a cumplir una función complementaria dentro de este sistema. Entonces, se ha demostrado que sistemas agrícolas con mayor diversificación microbiológica en el suelo pueden aumentar su productividad. Para ello, pues existen diversas estrategias para poder llevar a cabo este manejo. Entonces, ¿cómo podemos incrementar esta diversidad biológica en el suelo? La primera y la más importante es incorporar materia orgánica al suelo. Generalmente nos olvidamos de incorporar esa materia orgánica que de cierta manera eliminamos del suelo cuando nosotros ponemos nuestros cultivos. ¿Y de qué manera? Pues agregando compostas de varios tipos, ¿verdad? Hay de varios tipos. La siguiente es incrementar la diversidad biológica del suelo, y incrementando la diversidad de cultivos. Ustedes me van a decir, oye, pero eso no es diversidad, todas son lechugas. Sí, pero estas son diferentes variedades de lechugas y cada una de estas variedades tiene diferentes metabolitos que exudan en la raíz. Entonces, no, aunque todas sean lechugas, no todas tienen la misma cantidad de metabolitos y no todas van a atraer a ciertos microorganismos. Y esta diversidad, aunque todas sean lechugas, nos va a llevar a aumentar la diversidad microbiana. La otra, esta nos las enseñaron en la escuela, es la rotación de los cultivos y llevando a cabo una buena estrategia de rotación de cultivos. Generalmente brincamos de una a esta o de esta a esta y no cumplimos todo el ciclo, pero lo que sí se recomienda es tratar en la manera de lo posible cumplir este ciclo. La otra, y es la que más conocemos, ¿verdad? Bueno, quiero pensar que es la que aquí aplican mucho, es la aplicación de microorganismos benéficos. Existen diversidad de empresas que nos venden microorganismos benéficos, pero quiero decirles, y no es por echarle tierra a las compañías, pero que no todos los microorganismos que nos venden muestran los resultados prometedores que dicen las etiquetas. Pero ¿por qué ocurre esto? Pues resulta que se acuerdan de este esquemita en donde tenemos a los buenos, los malos y los feos. Estos microorganismos vienen de sistemas diferentes, de suelos diferentes, en donde cuando nosotros aplicamos difícilmente se van a adaptar a la microbiota nativa. Acordémonos que también hay una microbiota nativa en el suelo y nosotros le metemos una planta diferente a la que ya había ahí y luego le metemos un microorganismo que ni siquiera era de ahí. Luego vienen algunos productos israelitas y vienen algunos productos de Europa y bueno,
de esa manera, ¿cómo queremos que se adapten a nuestras condiciones, a las condiciones de nuestros cultivos? Y eso es lo que pasa con muchos de los productos que nos venden algunas empresas. Y conste que no les estoy echando tierra, pero eso pasa muy seguido y algunos productores de aquí no me dejarán mentir, que invierten y nomás no ven el efecto. La otra cuestión que ocurre también es que algunos de los exudados radiculares jamás van a ser compatibles con los microorganismos, porque resulta que el exudado, es ácido y el microorganismo que le estamos introduciendo necesita pHs ligeramente básicos. Entonces, ¿cuándo se va a dar la interacción ahí? Jamás. Entonces, lo que nosotros recomendamos es trabajar con los microorganismos nativos del mismo suelo, porque todos los suelos de todos los lugares tienen microorganismos nativos. Entonces, de esta manera podemos trabajar con ellos y podemos validar su efectividad. Este hongo, yo espero que sea conocido por todos ustedes, es el hongo de tricoderma. Tiene capacidad antagónica, tiene esta capacidad de producir algunos metabolitos que también tienen actividad bactericida, pero principalmente ejercen un micoparasitismo sobre los fitopatógenos, los principales o los más conocidos por todos nosotros, ¿verdad? Y estos afectan a cultivos de interés comercial como trigo, maíz, cebolla, tomate, frijol, etcétera. Entonces, ¿cómo trabaja tricoderma en general? Pues resulta que cuando tenemos tricoderma, secreta metabolitos secundarios que inducen la promoción del crecimiento de la planta. Entonces, generalmente son del tipo de fitohormonas, del tipo auxinas, y que algunos de estos metabolitos también van a ejercer pues la antibiosis o el antagonismo con los fitopatógenos. Posteriormente, por la secreción de estos promotores de crecimiento, pues vamos a tener una planta saludable. Y yo siempre hago la comparación. ¿Qué será más difícil enfermar? ¿A un niño desnutrido o a un niño bien nutrido? ¿Quién me contesta la pregunta? Porque veo que se están durmiendo. ¿O sí me están poniendo atención? ¿Sí? El desnutrido se enferma más rápido, ¿verdad? Pero si tenemos un sistema en donde estamos ayudando a que la raíz crezca, a que capte más nutrientes y que la planta esté sana o saludable, pues va a ser bien difícil que el fitopatógeno ataque. En cambio, pues los que no tienen este microorganismo o la actividad de este microorganismo, pues vamos a tener plantas enfermas. Entonces, sin embargo, no todos los tricodermas tienen esta capacidad de combatir a todos los fitopatógenos, y eso lo podemos ver en esta fotografía. Estos son aproximadamente 3 por 5, 15 aislados de tricoderma contra un fitopatógeno, no recuerdo ahorita cuál es, sinceramente, pero vemos la acción antagonista de cada tricoderma es bien diferente. Entonces, imagínense que alguno de estos sea un producto comercial y vamos a poner uno que no esté, por ejemplo. Este es nuestro producto comercial y este es nuestro bicho que tenemos ahí bien persistente en nuestro campo. ¿Será que va a ejercer efecto sobre la enfermedad? ¿Qué dicen? No, no va a ser muy bueno. Igual y sí, medio aplaca, pero no tanto, como por ejemplo o ¿ok? Y resulta que estos pueden ser tricodermas nativos que están en nuestro suelo. Y nosotros estamos invirtiéndole en comprar
otro producto que puede ejercer un antagonismo inclusive entre ellos. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar los microorganismos benéficos que tenemos en el mismo suelo y aprovechar el máximo las cepas nativas. ¿Por qué? Porque ellas van a estar acostumbradas a todas las cuestiones de clima, de humedad, de las plantas que sembramos ahí, con respecto a una introducida. Déjenme, ya me perdí. ¿Cuál es la? Entonces, otro hongo que también tenemos en nuestros suelos es el antes conocido como Paecilomyces lilacinus, que ahora le cambiaron el nombre y se llama Purpurocilium lilacinum. Lo tenemos presente en nuestros suelos, en menor o mayor cantidad, dependiendo de la cantidad de materia orgánica que tengamos disponible. Ahora, estos pues ejercen su actividad antagónica sobre los huevecillos o los huevos de los nemátodos o los estadios sedentarios de la vida del nemátodo. Entonces, pero no todos los hongos de esta especie que tengamos en el suelo va a garantizar el control eficiente. Entonces, necesitamos hacer también evaluaciones de los conidios que se encuentran en nuestro propio suelo, ver los que sean más viables, los más virulentos y obviamente los más resistentes a las condiciones de nuestro suelo. Y otra vez. Entonces, después de todo este rollo que les acabo de contar, les vamos a presentar los resultados de un trabajo realizado con suelo agrícola, productor de jitomate, bajo el esquema de cultivo protegido, porque ese es el esquema que nosotros trabajamos en Guanajuato. Pero quiero decirles que todo este esquema también se puede hacer a cielo abierto. Los microorganismos finalmente están ahí, nada más es cuestión de que echemos la cabeza así como en esta imagen, una vista al suelo para encontrarlos, trabajar sobre ellos y volverlos a aplicar o incrementar sus poblaciones, que es prácticamente lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo trabajamos? Primero, hacemos una entrevista de qué cultivos han tenido ahí, qué problemas han tenido, hacemos los respectivos muestreos del suelo y hacemos los análisis microbiológicos. Posteriormente del análisis microbiológico, hacemos la propagación masiva de estos microorganismos, sobre todo de los benéficos encontrados. Y el tercer paso es la aplicación de los microorganismos. Nuevamente hacemos análisis microbiológico para ver cuál ha sido el efecto y pues obviamente la toma de datos. Entonces, este es un suelo de un invernadero que tenía muchos problemas con Fusarium, o al menos eso creía el productor. Resulta que no solo tenía Fusarium, tenía cantidades enormes de Penicillium y tenía cantidades enormes de Rhizopus, así como Cladosporium y Alternaria, pero a su vez tenía Bacillus subtilis en grandes cantidades, Trichoderma asperellum y Trichoderma virens en cantidades limitadas. Entonces lo que hicimos fue generalmente tomamos los hongos porque son más fáciles de propagar, porque yo les digo que son como más nobles de trabajar con respecto a las bacterias. Y les tengo mucha fe y por eso vengo de color tricoderma el día de hoy. Entonces tomamos Asperellum virens
y se nos ocurrió hacer una mezcla. ¿Qué pasaba si esos mismos microorganismos nosotros los mezclamos? Pensamos de primera mano que al mezclarlos íbamos a incrementar la actividad antagónica con los microorganismos encontrados, los fitopatógenos encontrados. Pero ahorita van a ver qué pasó. Bueno, se hizo el manejo agronómico, estuvo a cargo del dueño del invernadero y se aplicó mediante el drenchado sobre las bases de la planta de jitomate. Entonces, las variables que evaluamos adicional al análisis microbiológico también fue longitud de tallo, número de hojas, número de botones florales y número de frutos al primer corte, porque esta fue una tesis de maestría de algún muchacho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó después de la aplicación de estos microorganismos? Resulta que en el bloque en donde solo aplicamos Trichoderma asperellum, pues ya encontramos un poquito más de población, pero empezamos a notar que empezó a aparecer Pastelomices. ¿Y por qué pasa eso si en el anterior no lo encontramos? Me voy a regresar un poquito. Aquí no está. Resulta, señores, que cuando nosotros incrementamos ligeramente las poblaciones de los benéficos, ellos también secretan, les decía, algunos metabolitos secundarios que ayudan a desarrollar a más benéficos. Aquí nada más vemos a 4. En la siguiente, en la siguiente ya vemos a Rhizobium y a Pastelomices. Y eso nos llamó mucho la atención para hacer el segundo experimento, pero eso lo voy a platicar más adelante. ¿Qué pasó con las demás poblaciones? Empezaron a bajar de primera mano con Asperellum, eliminamos completamente a Fusarium y Alternaria. Disminuimos notablemente a Rhizopus y a Penicillium. Y ocurrió lo mismo con Trichoderma virens. También notamos que tuvimos poblaciones de Pastelomices y en la mezcla resulta que no tenemos a Pastelomices. Y las poblaciones, por ejemplo, de este con respecto a este es como más ponchudo con respecto al otro, porque tenemos poblaciones un poquito menores, pero igual nos ayudó a quitar a estos 3 monos de aquí. Entonces, seguimos. ¿Qué pasó con la longitud de tallo? Pues hubo diferencias con respecto a virens y a la mezcla, pero no hubo diferencias con respecto al control, con respecto a Asperellum. Y en el número de hojas, pues tampoco hubo diferencias entre el control y Asperellum, pero sí con la mezcla. Ahí es donde empezamos a notar cambios. ¿Qué pasó con el número de botones florales? Resulta que Asperellum nos aventó botones florales bien bonitos y aquí sí tuvimos diferencias. Entonces, con respecto a virens o con la mezcla, pues no hubo diferencias con respecto a la agüita, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con los frutos cosechados al primer corte? Era obvio que si teníamos más botones florales, íbamos a tener más frutos. Y aquí se puede ver en esta gráfica. Esta es Asperellum, este es virens, esta es la mezcla y este es el control. Resulta que con la mezcla tuvimos menos frutos
que con el control. Y aquí viene lo más chistoso. Ay, cuando nosotros tomamos los datos del calibre de los jitomates que nos había dado cada tratamiento, pues definitivamente Asperellum me dio más números. Estamos hablando de casi 280 frutos de tamaño large, y lo demás medium y muy poquitos small. Y en cambio Virens nos dio bien poquitos large, bastantes medium y también poquitos small. Pero cuando vemos las combinaciones, ni nos dio large, ni nos dio medium, nada. Entonces, eso de combinar, ahora le voy a echar este y ahora el otro y ahora el otro, y parecemos vendedores de colchas, aquí se ven esos resultados. No es tan bueno hacer aplicaciones de muchas cosas. ¿Qué pasó con el experimento 2? Este primer experimento, pues ahí paró, se cosecharon los frutos, se disminuyó la incidencia de las enfermedades, cosechamos los jitomates y bien padre. Pero ¿qué pasó con el experimento 2? En este hicimos aplicaciones, primero tomamos el primer dato en 2 invernaderos. Para conocer las poblaciones microbiológicas que estaban presentes en ese suelo, y resulta que, por ejemplo, en el invernadero 1 había Bacillus, Azotobacter, Rhizobium, pero no había ninguno de estos 3. En el invernadero 2 sí, pero también teníamos una gran cantidad de nemátodos y bastante Aspergillus y bastante Penicillium, y en uno de ellos bastante Fusarium. Entonces empezamos a hacer aplicaciones y empezamos a tomar los datos con respecto al tiempo para ver cómo se manejaban las poblaciones. Resulta que para la tercera muestra, ya Fusarium no teníamos nada. Cabe mencionar que de estos 3 se hizo la propagación masiva, se hizo la aplicación en ambos invernaderos y quisimos ver qué pasaba con esas poblaciones. Resulta que, aunque era casi del mismo suelo, o sea, estamos hablando que un invernadero está acá y el otro está acá, y de aquí tomamos para ponerle al de este y de ese a ese, pues resulta que no, el manejo no es igual, aunque estén muy cercanos, pero finalmente sí logramos disminuir las poblaciones de nemátodos, y lo más importante es que, por ejemplo, el invernadero 2, que tenía poblaciones muy altas de Phytophthora, las redujimos a 0, o por lo menos no se encuentran Cladosporium en los 2, y en el caso de Fusarium, que era donde teníamos la concentración más alta de esporas, ya no tenemos nada. Y las otras en el invernadero 1 quedaron más o menos bajas. Lo que sí no pudimos quitar mucho fue Penicillium ni Aspergillus. Pero si hacemos como una comparación, redujimos aproximadamente el 90% de esa población, aunque ahí todavía vemos numeritos, pero numéricamente es aproximadamente el 90%. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Y creo que hasta me va a sobrar tiempo. Que la adición de tricoderma resultó útil para la reducción de fitopatógenos como Fusarium, Alternaria, Cladosporium, Penicillium y Rhizopus, siempre y cuando se les utilice por separado.
porque ya vimos que cuando los utilizamos juntos no pasó absolutamente nada y obtuvimos efectos contrarios. El tratamiento con Trichoderma sphaerellum incrementó 15% la producción de tomate de calibre large y medium, mientras que Trichoderma virens solo incrementó 3% la producción de tomate y en su mayoría de calibre medio. Entonces, esto es lo más importante. La combinación de tricodermas disminuyó 8.7% la producción de tomate, por lo que yo les podría dar esa recomendación, no es conveniente combinar. Y por ejemplo, la combinación de Trichoderma strigosum y Purpureoxylum lilacinum redujeron significativamente Fusarium, Cladosporium, Penicillium, Phytophthora, así como las poblaciones de nematodos fitopatógenos. Pero para el aprovechamiento máximo de las cualidades de cada cepa, pues hay que identificarlas, hay que evaluar su efecto benéfico y sobre todo evaluarlas sobre la planta con la que se quiera utilizar, porque repito, no es lo mismo trabajar con Trichoderma para jitomate que para pepino, aunque las dos sean solanáceas. No es lo mismo trabajar Trichoderma para jitomate que para berries. Son metabolitos de raíces totalmente diferentes. Entonces, para todo ello, ustedes, yo sé que como productores, tal vez es un poquito difícil de hacer esto, pero de veras que vale la pena dedicarle un poquito de tiempo para hacer este tipo de análisis y hacer este tipo de comparaciones y incrementar el potencial de su campo. Entonces, con eso termino yo mi ponencia. Muchísimas gracias. Espero no se me hayan dormido. Y me quedó bastante tiempo para las preguntas. Así que espero muchas manos levantadas. O ya se quieren ir al brindis, se me hace. ¿Va a haber brindis? ¿Sí? ¿No? ¿O ando comprometiendo? Ando provocando, híjole, y luego que ni son tan difíciles aquí, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, dígame. Bueno, en la parte en la que comenta que no es conveniente, bueno, tuvieron detalles cuando combinaron dos cepas de Trichoderma porque tuvo un efecto no tan positivo en la producción del tomate. Sí. Pero, por otro lado, comentaba que combinaciones de microorganismos tuvieron efecto positivo en la reducción de ciertos fitopatógenos. Entonces, ¿no sería, por ejemplo, que las cepas de Trichoderma que combinaron tienen un efecto antagonista entre ellas? Entonces, a lo mejor hay otras cepas o otros microorganismos que sí pueden ser compatibles entre sí y que se causen sinergia. Sí, lo que pasa es que recordemos que Trichoderma tiene esta promoción de metabolitos secundarios del tipo de las auxinas. Si nosotros incrementamos… Disculpen, vamos a hacer una breve interrupción. Hay una persona de una camioneta platina que está obstruyendo el paso de los carros de la rampa de la parte de arriba. Es una platina BNP 734A, para que por favor nos ayuden porque está estorbando. ¿Sale? Perdón por la interrupción. No hay cuidado. El de la platina que vaya a sacar su carro. Gracias. Entonces, decíamos que tienen esta cuestión de la promoción de metabolitos secundarios del tipo de las auxinas. Si nosotros incrementamos en el suelo la concentración de auxinas, las auxinas también nos van a funcionar como casi herbicidas. Entonces, si metemos dos tricodermas, incrementamos esas concentraciones de esos metabolitos secundarios y en lugar de tener un efecto benéfico, tenemos el efecto contrario. Pero ¿qué pasa cuando combinamos tricoderma
y Pacelomyces, para no cambiarle tanto, mientras nos acostumbramos al otro nombre. Pacelomyces no tiene este sistema de secreción de metabolitos secundarios, más bien es un micoparásito. Y Tricoderma sí tiene esta promoción de estos metabolitos. Entonces, entre ellos pudiera existir un ligero antagonismo, pero en general son muy específicos. Entonces, al no haber esta combinación de antagonistas, uno que produce metabolitos secundarios y el otro no, por eso tenemos este efecto. Ahora, no hemos medido todavía en este campo, estos son así como que los primeros estudios, todavía no hemos sacado los datos de tallo, hojas, botones florales y frutos, pero espero que no salgan como en el primer ensayo, espero que sí sea más favorable. Gracias. Y otra pregunta. Sí, bueno, hablamos de la importancia de las cepas nativas de Tricoderma en el suelo, sí. pero por ejemplo, hablando de sistemas agrícolas en los que se hacen aplicaciones de fungicidas y desinfectantes bastante fuertes, a veces que no tenemos una base sobre la cual empezar a trabajar. Y aquí, por ejemplo, en el mercado, pues tenemos oferta de diferentes cepas. ¿Qué hay también de las cepas que son híbridas? Por ejemplo, una T22. Ay, ya me dejaste en jaque. No es cierto. Sí es cierto que no nos enseñaron a hacer análisis microbiológico de suelo antes de aplicar muchas cosas. Pero sí es cierto también que con todas estas aplicaciones de cosas que hacemos, las cepas nativas están ahí, aunque sea en menor proporción. Y también van a estar ahí todo lo que le hemos aplicado. Esas cepas también van a presentar algunas cierta resistencia contra ciertos fungicidas principalmente. Ese es otro estudio que ya está haciendo una de mis estudiantes. Ver hasta cuánto aguanta estas cepas de Tricoderma principalmente en combinación con fungicidas. Es cierto que no aguantan mucho, pero en eso andamos. Y siempre va a existir esta microbiota. Si lo que le hemos introducido no se ha adaptado a nuestros suelos, es por eso que tenemos que estar haciendo aplicaciones constantes y que generalmente eso es lo que pasa. Pero siempre vamos a tener microbiota y vamos a tener microbiota también fortalecida. Ahora, con esta que dices T22, híjole, tengo mis dudas con respecto a si se adapta a los suelos mexicanos o no. Tengo mis dudas. Ajá. T22 no es originaria de México hasta donde sé. Ay, ya le quité las llaves. Tiene unas llaves aquí. No es mexicana, sino es una especie introducida. Bueno, en esa cuestión de que no se adapte, de hecho nosotros hemos trabajado con la cepa y tenemos evidencia totalmente opuesta, porque por la misma situación de que es una cepa híbrida, o sea, no es nativa y es cierto que es introducida, pero es híbrida de dos especies, que una es de condiciones frías, húmedas, otra de condiciones cálidas, secas, entonces la hace adaptable a diferentes tipos de suelo y de pH. Pero la pregunta que yo te voy a hacer ahora a ti es, ¿cuántas aplicaciones haces de esa cepa a tu suelo para que permanezca? Nosotros hemos realizado tratamientos en los que aplicamos desde semillero o al momento de trasplante y hemos realizado análisis en los que incluso hasta 2 o 3 meses después la cepa sigue presente en el cultivo. Y con respecto al tiempo, ¿permanece 2 o 3 meses y después qué pasa?
bueno, en meses no llevamos el tratamiento tan Es a lo que- largo, pero Ok. precisamente por la cuestión de la adaptabilidad hemos visto que podemos reducir el número de aplicaciones repetidas porque la cepa permanece y se… y Es se que reproduce. precisamente de eso se trata cuando hablamos de cepas nativas. Cuando hablamos de cepas nativas, lo que queremos es reducir las aplicaciones constantes, porque generalmente durante el ciclo de un cultivo, a veces, si bien nos va, hacemos hasta 5 aplicaciones de productos microbiológicos y a veces ni con las 5 aplicaciones se adaptan esos microorganismos. Sí, como un comentario y lo que dice usted. Yo lo he evaluado en el suelo y lo he aplicado solamente una sola vez. Lo muestré a los 15 días y tenía una buena cantidad de tricodermas. Lo mostré 10 semanas después de la primera aplicación y seguía teniendo muy buena cantidad. Más sin embargo, a ese cultivo se le aplicó fungicidas vía riego, lo cual, y cualquier casa comercial maneja un programa de aplicación. Algunos lo manejan cada 15 días o cada mes, dependiendo la cantidad de fitopatógenos que tengan en el suelo o el problema que tengan. Pero si nos vamos a que yo lo puedo aplicar en una vez en el ciclo del cultivo, pero no aplico ningún fungicida, yo garantizo que mi tricoderma permanece en ese suelo. Ok, durante el ciclo del cultivo. Durante ¿Pero el qué ciclo del pasa cultivo. en el siguiente ciclo? En el ¿Tienes ci- que hacer otra aplicación? Sí, y todos las hacemos para prevenir. No creo que uno en un ciclo de 10 años aplique solo una vez. Yo digo que cada año están aplicando tricoderma constantemente para prevenir enfermedades. Ok, bueno, es aceptable. ¿Alguien más? Sí, aquí adelante. Ah, bueno, allá atrás. Aquí adelante. Bueno, Aquí sí. Sí. Sí, doctora. El manejo que nosotros llevamos, en el caso de microorganismos, va más allá. Sin embargo, iniciamos con la cepa que usted diga, Trichoderma herrera. Y el manejo inicia desde la inoculación de la semilla. Nuestro procedimiento sigue del tratamiento del sustrato. Y está inoculado ya tricoderma. Desde ahí también podemos inocular bacillus, también, porque se hace como práctica de bacillus subtilis. Ajá. En algunas, muchas de las agrícolas que ya lo practican, y otras más utilizan micorrizas. Ajá. Sí, Ahí es como ya- la tríada Sí, que se utiliza. y como lo comentan los compañeros, después de ya tener ese candado, ¿no? Ya los microorganismos en el cono, vamos a decirlo así, ya en el sustrato, antes de ir al campo, va un tratamiento, más si se hizo una desinfección contra nematodos, contra patógenos, viene un tratamiento, ¿no?, de recolonizar lo que se afectó con la desinfección. Entonces ahí va tricodermas y ahí va aportaciones de bacillus, ¿no?, para recuperar, recolonizar aquello que se afectó. Sí. Entonces, ¿está mal el procedimiento que se está haciendo? Híjole, es que ahora sí que depende mucho de las, pues si les ha funcionado, pues está bien. Sí. Pero en el caso nuestro, cuando menciona esto de hacer las aplicaciones a tricoderma desde semillero, Ajá. desde mi experiencia con Asperellum y virens, a mí, por ejemplo, me inhibió germinación de jitomate y dijimos, bueno, no lo vamos a aplicar desde semilla, lo vamos a aplicar 15 días posteriores a la emergencia. Y en lugar de tener estimulación, tuvimos igual disminución y empezamos a trabajar concentraciones de conidios, porque eso también es bien importante. No por echarle más, vamos a tener más efecto, sobre todo con tricoderma. Tricoderma es un arma de doble filo. Yo le voy a contestar al revés. A nosotros nos pasa al revés. Cuando usted trata una semilla que trae la testadura de chile y usted hace un tratamiento con estos microorganismos, obtiene mayores porcentajes de germinación. Le germina unos días más anticipado
que otra, pero no se afecta la germinación. Ya. Nunca se nos ha afectado la germinación. Entonces, no sé qué haya pasado ahí en el manejo. Es pero más bien la cuestión de la concentración de esporas, porque yo le decía, nosotros dijimos, le pongamos 1 por 10 a la 8 y como son bastantes, van a funcionar mejor y no, nos inhibió la germinación casi 80% en jitomate. sí. Bueno, lo otro nosotros lo hemos hecho, es más, forma parte del manejo orgánico. Nosotros no Sí. podemos aplicar 1 gramo de fertilizante para hacer planta orgánica. Tiene que llevar ese procedimiento, tiene que llevar tricodermas, tiene que llevar bacilos. Y sin embargo, le puedo asegurar por mi vida Sí, de que ¿no? nunca ha habido una inhibición, como nos dicen. Lo hemos hecho en chile, lo hemos hecho en berenjena, lo hemos hecho en sandía, lo hemos hecho en melón, lo Me hemos hecho dice en un montón de que es de cultivos. Harcianum, ¿verdad? Estamos hablando de jarciano Sí. y lo hemos hecho con Una viride cepa comercial. y con viride. Ok, ya. Pero también, pues hasta ahorita, nunca ha habido un problema en las agrícolas que se ha hecho ese manejo para salir protegido a campo. Nomás como comentario. No, Muchas sí, gracias. yo también vengo a aprender de ustedes, ¿eh? No nomás yo vengo a enseñar, yo vengo a aprender de ustedes. Y yo creo que esto es lo más padre de estar en estos eventos, porque muchas veces pues nosotros hacemos experimentos pues tal vez chiquitos, pero ustedes están hablando de en serio, ¿no? Y nosotros también aprendemos mucho de ustedes. Sí. Sí. Sí, bueno, muy interesante su tema. Lo que sí nos cuidamos mucho es de las aportaciones de tratamientos que vienen después. Hay un programa después, ¿no? Ya de que logró alto porcentaje de germinación, porque sí se logran, y se empieza a hacer tratamientos, ¿no? de tricodermas para seguir haciendo aplicaciones previniendo, ¿no? Sí, Lo claro. de patógenos, los fitopatógenos del suelo, en este caso Dampinov. ¿Qué pasa? Que como son promotores de crecimiento muy importantes, ambos los tenemos que usar con medida, Sí. porque si no se nos van a elongar las plantas. Tenemos que trabajar las dosis, ¿no? Sí. Que nos permitan llevar bien regulada la planta para no causar un efecto, ¿no? Porque Contrario. se va a promover el crecimiento contrario. Sí, Muchas gracias. definitivamente eso sí es cierto. ¿Quién más por ahí? Ya, por favor. Voy a parar para hacerle caso. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamó mucho la atención cómo estuvieron dialogando usted y las otras personas. Sí. Pero aparte de eso, no mencionó usted el índice de diversidad biológica y cómo empezar para ir incrementando de una manera práctica la diversidad biológica en los suelos. Sí. Sí, hay como 2 o 3 trabajos aquí en el Valle donde se empezó a hacer un análisis de los microorganismos buenos y malos que había. Sí. Y a partir de ahí empezamos a incrementar los que nos estuvieran más bajos, pero de acuerdo al índice de diversidad biológica que debe de existir. Sí. Entonces, nada más para que a ver qué nos puede decir de eso. Porque Sí. no Sí, eso mencionó nada. No mencioné. Usted como que partió de una parte más arriba y ellos también. De arriba. Sí. ¿Y sabe qué pasó? Y aplicamos mucho y siguen existiendo. Pero ¿cuándo siguen existiendo de cada uno de ellos? Sí, claro. Claro. Entonces, Es- ese índice de diversidad biológica nos dice mucho si hay o no hay un buen control o desarrollo. Y lo otro es, una vez que ya tenemos conocimiento de esos microorganismos buenos, ¿cómo hacer para incrementarlos? Para que cada día tengamos mejor. Y se termine la temporada y los conservemos. Y la Exacto. siguiente, seguirlos conservando hasta que lleguemos al máximo de índice de diversidad biológica, que es como 12.5 o 12.8, algo sí. así. Sí, generalmente esto de del índice de la diversidad biológica, gracias por mencionarlo, es muy importante, pero es un tema relativamente nuevo y me atrevo a preguntar, ¿quiénes de aquí, aparte del ingeniero, trabajan con índices de diversidad biológica en sus suelos? Que levanten la mano. Y si saben,
¿A qué nos referimos con el índice de diversidad biológica? Usted es el único. Nadie de este salón sabe acerca de eso, porque es un tema relativamente nuevo en cuanto a estudios, pero muy viejo, porque la naturaleza así ha funcionado toda la vida. Y era un poquito en relación a lo que mencionaba al inicio. Cuando un suelo es virgen o cuando un suelo no es aún de uso agrícola, tiene un cierto número de microorganismos y de esa manera se mantiene un equilibrio. Y hay buenos, malos, feos y gordos y flacos, chaparros y de todo. Cuando se rompe ese equilibrio es cuando empieza a haber modificaciones de estas diversidades. Y es a lo que el ingeniero se refiere, que es este índice. Pero eso nos los da toda la microbiología de nuestros suelos. Ahora la pregunta que yo les hago a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes hacen análisis microbiológico de su suelo antes de establecer su cultivo? Usted es el único. Bueno, cuatro personas. ¿Cuántos estamos aquí? Bueno, por allá también vi una manita, allá también. Pero no es ni el 10% de los que estamos presentes aquí. Entonces, esa cultura debe empezar a generarse, porque es el conocimiento de la misma riqueza que tiene nuestro suelo, la que nos puede ayudar a no hacer tantas aplicaciones de tantos productos y en segunda, de fortalecer nuestro sistema productivo. Y es muy importante lo que mencionó el ingeniero y pues también hay que ponernos las pilas en ese aspecto y espero el próximo año ya traer bien lo del índice para que se los podamos enseñar. ¿Sale?